Lo voy a pasar a presentar al doctor Miguel Ángel Asturias, ¿sí? Miguel Ángel es cofundador, director e investigador de la Asociación de Investigadores de Derecho Penal, Ambiental y Climático, es doctor en Derecho Penal y Ciencias Sociales, especialista en Derecho Penal y especialista en Derecho Ambiental, es profesor universitario de grado y de posgrado, conferencista internacional y miembro evaluador de varias universidades y revistas científicas, es director, coordinador, autor e investigador en múltiples libros y artículos en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derecho Ambiental, así que de mi parte es un doble agradecimiento. Primero, es un invitado a participar de esta jornada. Mi primer agradecimiento de tener la oportunidad de presentárselos y de que lo escuchen. Mi segundo agradecimiento porque es un referente en lo profesional, académico, científico, a quien me ha tocado también aprovechar sus obras para consultar. Así que, Miguel Ángel, agradecerte que estés con nosotros y te dejamos que nos comentes y nos cuentes tus proyectos y tus ideas al respecto. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación ante todo. Además quiero agradecer a las autoridades de... Un segundo, Miguel, que no se escucha. No acaba aquí. No. ¿Probá ahí, Miguel? Hola, hola, ¿ahí me escuchan? No, aguarda un segundo. Está con el micrófono, ¿está ahí? Seleccionado. ¿Sí? No, no está. A ver. A ver si te podemos escuchar ahí. Hola, hola. Gracias, Miguel. Sí, ya está que te escuchamos acá. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ahí te escuchamos, Miguel Ángel, sí. Bueno. Muchas gracias por solucionar el desperfecto técnico, son cosas que pueden pasar. Y bueno, buenas tardes a todos, primero que todo. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a las autoridades de la Universidad Nacional de Rosario y del Colegio Público de Abogados de Rosario, y su Comisión de Derechos Humanos del colegio, y especialmente a Matías de Bueno, director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, por la invitación a participar de este encuentro de suma actualidad, importancia y creo que hay que sumar emergencia, después de lo que acabamos de escuchar. Y porque es un tema de gran preocupación en nuestra sociedad actualmente, el tema de los humedales en llamas que estamos viendo, los derechos humanos y el ambiente, y el ecocidio, que estamos tratando de proponer una posibilidad de incorporarlo al Código Penal. En primer término, quiero felicitar y adherir a todos los puestos en materia, tanto de derechos humanos, de derecho ambiental e internacional, y fundamentalmente de la quema en la zona del Delta del Paraná que nos han expuesto mis colegas y compañeros de panel, tanto Joana como Matías, no solo en honor a la brevedad, sino que me remito a ellos porque fueron excelentes en su exposición y fueron la introducción perfecta para abordar el tema de ecocidio. Lamentablemente, la situación que hoy nos ocupa, que recién hablaba Matías en detalle y lo llevó hasta el momento actual, es sin duda un grave daño ambiental que podría llegar a constituir un crimen ambiental hasta incluso internacional, si no se detiene y toman las medidas correctas y oportunas. Se queman gran cantidad de hectáreas. En los últimos días, más de 10.000. Se acreditaron más de 500 focos ígneos en lo que va del año. Es una situación que aparenta un plan sistemático y prolongado en el tiempo, y siempre, particularmente, dentro de la misma zona. Al menos esto ocurrió en los últimos 3 años, con distinta intensidad y gravedad.
pero sigue siendo un problema de quemas e incendios interjurisdiccionales. ¿Dónde? En la costa del delta del Paraná. Interjurisdiccional, ¿por qué? Porque abarca tanto a la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, y la provincia de Buenos Aires, especialmente actualmente afectando a las costas de Rosario y San Pedro. Bueno, quiero hacer una aclaración, además de adherir a todo lo que dijeron mis colegas previamente, que las consignas de las protestas sociales que estuvimos viendo plantean no solo la protección de la zona, sino la sanción de la ley de humedales. Debo hacer una breve aclaración, que yo creo que es urgente la sanción de la ley de humedales, pero en el proyecto veo que no hay una sanción penal, para que sea una verdadera solución a esta clase de problemas. Creo que tanto en los temas que tienen que ver con el manejo del fuego, como en la ley de humedales y en otras leyes en materia penal, siempre tiene que haber una sanción penal para que efectivamente pueda ser aplicable y dé solución a los problemas que actualmente atravesamos. El problema de estas quemas es muy complejo, tal como explicaron anteriormente los expositores. Se pueden deber a múltiples factores, no hay duda. Más allá que los incendios y las detenciones que se dieron en las últimas horas podrían estar abarcadas por un tipo que se encuentra dentro del Código Penal, en el artículo 186, que tiene que ver con los incendios, las explosiones y las inundaciones, que tiene una pena que va de 3 a 10 años. Pero tampoco creo que esa sea la verdadera solución al problema. Como vemos, el problema es complejo y podría contemplar un verdadero ecocidio, tal como dijeron mis antecesores. Entrando ya en el tema del ecocidio, porque fui puntualmente convocado, debo empezar diciendo que el ecocidio, y esto para dar un fundamento a nuestra propuesta que no aparece de la nada, ya se vino hablando y desarrollando el término ecocidio desde la década del 70. En la cumbre que antes hacía mención mi colega, que fue la cumbre de cambio del clima de Estocolmo 1972. Ahí fue el primer ministro sueco quien habló por primera vez del término ecocidio, haciendo mención a lo que estaba ocurriendo en la guerra de Vietnam con el agente naranja. Desde allí se conoce el término ecocidio. Sin embargo, actualmente toma una repercusión mundial el tema. ¿Por qué? Porque la humanidad y los demás seres vivos que habitan el planeta están en serio riesgo de extinción. El grave daño y la destrucción masiva de los ecosistemas, es decir, el ecocidio, que fue cometido durante décadas y sin una ley que lo sancione. Es sin duda una de las causas actuales de la crisis ambiental y climática que estamos viviendo a nivel mundial. Así como el colapso de la biodiversidad, que también ataca a toda la humanidad. El aumento de estos graves crímenes ambientales, tanto en el ámbito nacional como internacional, está poniendo en peligro nuestro futuro, el de millones de seres vivos más, que no es un detalle menor. Con ello la posibilidad también de afectar las generaciones venideras, es decir, futuras, como contempla nuestra Constitución Nacional que debemos proteger. Como ejemplo de crimen ambiental internacional o de ecocidio, podemos citar los incendios forestales intencionales que estamos viendo a lo largo de nuestro país y como el que puntualmente hoy nos ocupa. También el incendio que vimos hace un tiempo en el Amazonas, que es el pulmón verde del planeta. La invasión de zonas naturales y la destrucción de los humedales, que también hoy nos convoca en esta charla. Que viene impulsada, sin lugar a dudas, también por la quema de los humedales, la tala ilegal, la expansión agrícola y su modo de cultivo, así como la ganadería industrial, que también estarían relacionados con el problema que nos ocupa. Asimismo como la cuestión inmobiliaria, que no es un tema menor en el tema que nos ocupa. La extracción indiscriminada de los recursos naturales también es un ejemplo, especialmente en la obtención del petróleo y la minería a cielo abierto. El tráfico ilegal de flora y fauna, la contaminación del agua, de la tierra, el aire, la pesca ilegal, como antes comentaba mi colega, e incluso sus desperdicios de la pesca ilegal volcados en el mar, el comercio y la eliminación de residuos,
entre ellos el plástico y los demás materiales peligrosos, como radioactivos o atómicos, el tráfico de recursos naturales, como metales y piedras preciosas, el uso de armamento y químicos en los conflictos bélicos, como el que estamos viendo en la actualidad a nivel mundial, el flagelo del bioterrorismo, que está relacionado también con el terrorismo del que hablaba Matías. Para citar algunos de los ejemplos para todos los que están ahí presentes y que tengan una visión que el ecocidio no es nada más el tema que nos aboca, sino que son otras conductas que también se encuentran involucradas dentro de este concepto. Bueno, la incorporación del ecocidio como crimen no es la única solución para combatir los delitos ambientales, pero sin dudas puede ser la piedra angular para proteger la vida de nuestro planeta y nuestra casa común. Como hablaba antes la colega, los tratados, las convenciones, los acuerdos en general, los ordenamientos jurídicos internos no contemplan crímenes ambientales propiamente dichos. Y es lo que permite que este tipo de casos como el que estamos viendo se cometan con total impunidad. La creación de una ley que los criminalice, o de un tratado o acuerdo que sea vinculante en el ámbito internacional, actuará como marco legal para proteger a los pueblos originarios, los derechos humanos, al ambiente y la paz, tanto de los derechos humanos a nivel global como regional. El problema actual es que esos graves comportamientos que afectan a la humanidad, crímenes ambientales organizados internacionales, no se encuentran regulados en el ámbito internacional, más allá que tampoco obviamente en el ámbito nacional. En este sentido, quiero destacarle a todos los presentes que existe un movimiento global que desde Stop Ecocidio pretende incorporar en el Estatuto de Roma el ecocidio como el quinto delito de competencia de la Corte Penal Internacional. Ello también motiva a que varios países en el mundo hayan incluido en su legislación interna esta importante figura. Aunque no es excluyente de otras normas de protección penal ambiental, también es necesario el avance del ecocidio en las normativas internas de los países, así además del planeta. Como ejemplo, podemos citar que recientemente Francia ha incorporado el delito de ecocidio. El primer país que lo incorporó en su legislación interna fue Vietnam, por la relación que les comentaba anteriormente. También lo ha hecho Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Georgia, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia. Incluso, recientemente el Parlamento Europeo resaltó la necesidad de legislar las normas del ecocidio en el ámbito interno de varios de los países del mundo, incluso dentro de la Comunidad Europea. Así es que España y Bélgica están trabajando en ello con sus propios proyectos. En América, algunos estados mexicanos como Jalisco ya lo hicieron, incorporar el ecocidio. Hay propuestas para incorporarlo también en México en el Código Penal Federal. Y en nuestra región existen varias propuestas, entre las que destaco la de Chile, la de Ecuador y Brasil. Así vemos que no sería una propuesta única y aislada la que estamos trayendo a colación, sino que está relacionada con un movimiento global y universal para la protección del ambiente. No hay duda que la forma principal de proteger el derecho a un ambiente sano y de la biodiversidad se encuentra regulada en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, más allá del resto de las normas que comentó anteriormente la colega, para contemplar estos actos ilícitos, arbitrarios, graves, extensos o duraderos, producidos por el hombre a través del derecho penal, el cual debe perseguir y sancionar los comportamientos, muchas veces no solo de los humanos a nivel individual, sino de empresas multinacionales en connivencia con estados o con el crimen organizado, que son los verdaderos autores que producen las graves agresiones ambientales. Asimismo, con el fin de proteger el ambiente en sentido amplio, es fundamental avanzar en un cambio de paradigma ambiental y dejar atrás las posturas antropocéntricas para avanzar en posturas biocéntricas o ecocéntricas. También es fundamental contemplar estos delitos como delitos de peligro o de resultado, como van a ver en nuestra propuesta, para zanjar una vieja disputa doctrinaria que no permite avanzar a la legislación de los delitos ambientales, que juega sin lugar a duda un interés fundamental para los poderosos
los grupos económicos y para los que cometen los delitos como el que estamos viendo, que les permiten seguir actuando con total impunidad. Impiden ellos que se legislen los delitos ambientales en el ámbito nacional, como ya hemos visto caer varios proyectos desde el año 2006 hasta la actualidad. Igualmente es necesario aplicar esta figura de ecocidio que les voy a contar, con ciertas agravantes que tienen que ver con la realidad tanto nacional e internacional que antes les comentaba. Y no dejar de contemplar figuras culposas para el ecocidio, así como la responsabilidad penal de la persona jurídica, que como les dije anteriormente, es el principal responsable de los delitos de ecocidio en el mundo. Y muchas veces en connivencia con funcionarios públicos, que no es un detalle menor para la charla que estamos teniendo. Por nuestra parte, desde la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático, que soy el director, y tras un estudio histórico, completo y sistematizado de las distintas normativas exigentes sobre el crimen de ecocidio, tanto como de un estudio profundo y fundamental, tanto de derecho penal y de derecho ambiental, en nuestro código penal de la Nación, y las normas complementarias, y además normas ambientales a las que antes hicieron referencia, buscamos no modificar la armonía de nuestro código penal, pero sí en base a las necesidades internas y de protección a un ambiente en sentido amplio, hemos elaborado una propuesta para la incorporación del crimen de ecocidio en el Código Penal. Que quiero aclarar, no es una propuesta que no podría ser adaptada al proyecto de reforma actual del Código Penal de la Comisión, Decreto 103/2017, y sin desconocer también que puede ser considerado como un crimen de lesa humanidad, el delito de ecocidio. Como tal lo desarrollé en varias de las obras que hicieron mención y en mi tesis doctoral oportunamente. Como base para abordar nuestra propuesta, tomamos, y esto creo que es importante también contárselos, la definición de un grupo de expertos independientes convocados por Stop Ecocidio, a la cual obviamente sumamos, además de la ya referida en cuanto al estudio de las normas de derecho ambiental y de la sistematización de todo nuestro Código Penal, la base de la experiencia recogida en propuestas anteriores de incluir los delitos ambientales en nuestro Código Penal o leyes complementarias que lo acompañan. Así buscamos proponer una solución armónica y posible, con la idea de abrir camino a la incorporación de la figura de ecocidio en nuestro Código Penal, dentro de las figuras más relevantes en la materia, sin excluir la urgencia de ampliar el abanico de delitos ambientales dentro del Código Penal, para terminar de tener una armonía en el Código Penal que protege el ambiente y terminar con la anomia en materia penal ambiental y lograr el cese de la impunidad sobre todas las cuestiones. Bueno, dicho un poco esta introducción, quiero pasar a la propuesta propiamente dicha, por lo cual les voy a pedir que me habiliten para compartir pantalla, si es posible. Perfecto, ahí se ve. Ahí estamos. Ahí estamos viendo la pantalla, Miguel. El audio, Nico, el audio, ¿vamos bien? ¿Me escuchan ahí? Perfecto, sí. Bueno, ahí vamos a hablar un poco puntualmente de la propuesta. No los quiero aburrir. La propuesta ha sido enviada a las autoridades del evento para que cualquiera que quiera tener acceso tenga acceso a la propuesta en conjunto, tanto de los fundamentos, de la introducción, como la propuesta propiamente dicha. Así que bueno, ¿me escuchan bien ahí?
Hola, hola. Sí, se escucha. Se escucha y ¿Escucha? se ve. Bueno, entonces avanzamos. Les comentaba, la propuesta que vamos a ver ahora es una propuesta puntual para incorporar el delito de ecocidio al Código Penal. Esta propuesta, como les decía antes, está dirigida por mí y con el aval del grupo de investigación de la asociación que dirijo, AIPAC, y con la colaboración tanto de Stop Ecocidio y de la Fundación Internacional Baltasar Garzón. La idea es incorporar el título 14 al Código Penal, que tiene que ver con los delitos contra el ambiente. Así se iniciaría con un capítulo 1 de la figura de ecocidio. Vemos puntualmente que tenemos un tipo penal que estaría abarcado en el artículo 313 bis, que reprime con una pena de 3 años y 6 meses a 10 años de prisión y multa al que cometiere cualquier acto ilícito o arbitrario, a sabiendas de que existen grandes probabilidades que cause daño grave, que sea extenso o duradero al ambiente. Acá hay que hacer hincapié en que estamos hablando de quien cause el ecocidio a sabiendas de que existen grandes probabilidades de causar un daño grave, que sea extenso o duradero al ambiente. Es decir, el ecocidio tiene que ser grave y a su vez tiene que ser extenso o duradero en el ambiente, ¿sí? También es importante que definimos qué se entiende por ambiente, porque es fundamental para poder tener una norma penal abarcar puntualmente el concepto. Por lo cual entendemos que se entiende por ambiente a las capas terrestres que conforman el suelo de la nación argentina, tanto su biosfera, criósfera, litósfera, hidrósfera y a la atmósfera. También es fundamental definir qué entendemos por arbitrario, el acto temerario de hacer caso omiso de un daño que sería manifiestamente excesivo en relación con la ventaja social o económica prevista. Y acá viene lo importante. También es importante tener en cuenta que el ecocidio tiene que ser grave. Entonces definimos lo que es grave. Es el daño que cause cambios muy adversos, perturbaciones o daños notorios para cualquier elemento del ambiente, incluidos los efectos serios para la vida humana o de cualquier especie, o de los recursos naturales, culturales o económicos. También es importante que se defina que es extenso. Entonces decimos, el daño que exceda una zona geográfica limitada o afecte de manera irreversible a un ecosistema. Pareciera ser que lo estamos viendo actualmente en las quemas del delta del Paraná. O a una especie o a un gran número de vidas humanas. Y también es importante determinar qué es duradero. El daño irreversible o que no se pueda reparar mediante la regeneración natural dentro de un plazo razonable. También quiero que vean que en esta figura básica se agrava la pena de 8 a 20 años y además de la multa, si el daño grave, extenso o duradero al ambiente tuviera lugar. Es decir, que esto es novedoso para la doctrina penal, porque tenemos una figura básica que incluye una figura de peligro que se agrava cuando se produzca el resultado efectivamente de la afectación al ambiente. Por el otro lado, pasamos a ver que esta figura también tiene agravantes. Va a tener dos tipos de agravantes. Va a tener un agravante cuando exista la posibilidad de la comisión del ecocidio o cuando efectivamente ese ecocidio tenga lugar. Y ahí vemos que los agravantes están relacionados con la problemática internacional y nacional que se ve en la materia. Es decir, cuando en alguno de los ecocidios participe en el delito un funcionario público o existe una conexión notoria con una organización criminal internacional. También cuando el delito se cometiera en una zona protegida o en una reserva natural. Estamos hablando de la protección que tienen los humedales a través de ciertas zonas del delta del Paraná por estar dentro de la convención que mencionaba anteriormente la colega. Si el delito se cometiera mediante un conflicto armado o mediante un acto de bioterrorismo, a lo cual también Matías hacía mención de que esto podría ser un acto de terrorismo ambiental. También, si se produjera el desplazamiento de una migración humana o la muerte o resultaran lesiones graves o gravísimas de un gran número de personas
o cuando para lograr su cometido o procurar su impunidad se afecten bienes o organizaciones públicas o privadas, o la integridad física o la vida de una persona que promueva la defensa del ambiente, o de una comunidad originaria o vulnerable. Esta última parte es muy importante, está relacionada también con los derechos humanos y con el Acuerdo de Escazú y con la persecución ambiental que existe en toda la región a los protectores del ambiente. También no queremos dejar de señalar que prevemos una figura culposa para el delito de ecocidio, que también va a tener dos penas distintas cuando exista la posibilidad, cuando efectivamente se cometa el ecocidio. Esto viene a ser una solución para que no queden las figuras impunes y que cuando no se pueda probar la figura dolosa se pueda perseguir una figura culposa. También prevemos una pena accesoria que tiene que ver cuando quien cometa el delito sea un funcionario público o ejerciera algún arte o profesión, sufrirá además de la pena la inhabilitación especial por el doble de la condena o una pena o una inhabilitación perpetua si el daño grave, extenso o duradero al ambiente tuviera lugar. Así también llegamos a la responsabilidad penal de la persona jurídica que comete ecocidio y vemos las distintas sanciones que promovemos y que creemos que pueden ser de mucha utilidad para perseguir el delito de ecocidio. Bueno, esta es un poco la propuesta. Voy a dejar de compartir pantalla. Y, bueno, quedo a disposición para cualquier comentario o el debate que se dé a partir de ahora, y le paso la palabra al moderador. Muchísimas gracias a todos por escuchar, y les pido que contemplen nuestra propuesta y la apoyen en las instancias sucesivas que va a tener lugar. Gracias. Miguel, aprovecho a volverte a dar mi agradecimiento de mi parte, de las autoridades de la facultad y del colegio. Muchísimas gracias por tu aporte y por tu tiempo en esta exposición. No sé si, Mati, querés algunas palabras de cierre, o pasamos a algunas consultas. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Apreciación? No, creo que fue claro, hablamos de prácticamente todas las figuras, pasamos por los delitos dolosos, culposos, responsabilidad de las personas jurídicas. Entiendo que el proyecto está bueno, lo vamos a terminar de charlar para lograr los apoyos institucionales que corresponden, y bueno, parece que hemos tenido una buena dosis de la problemática desde el punto de vista jurídico y principalmente desde el punto de vista penal, que era lo que pretendíamos analizar. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas ustedes por estar acá. Espero que la temática les haya interesado, me parece que sí, y que es importante que la tengamos en cuenta. Entendamos que estos espacios, ya sea el Colegio de Abogados, que es el destino que ustedes van a tener en el momento que se reciban, como la propia universidad, que es lo que le va a dar la formación académica, científica y profesional, son instituciones que las autoridades nos hemos reunido para comprometernos con problemas sociales, con problemas que realmente nos preocupan y que tratamos de pensar todos los días desde el rol que nos toca, qué es lo que podemos hacer para que el futuro sea un poquito mejor y cambiar esta realidad que la verdad no nos gusta, nos disgusta, y consideramos que tenemos la tarea moral y profesional de dar alguna respuesta. Así que gracias, y serán bienvenidos también para cualquier otra próxima jornada.